Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto tenerlos en esta actividad de SPEFAR. Estamos compartiendo con el doctor Jonathan Contardi. Soy el doctor Daniel Zarrillo, especialista en medicina del deporte. Y del otro lado, en el micrófono, está el doctor Jonathan Contardi, especialista en medicina del deporte y emergentólogo en la ciudad de Tacuarembó. Así que vamos a compartir esta actividad en conjunto con ustedes acerca de la importancia de la calidad articular y de la salud articular en el deporte. Doctor Contardi. Ahí, ahora. Bien, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto. Un gusto compartir la charla con ustedes, saludar a toda la gente que está en línea y bueno, y por supuesto agradecerle al laboratorio SPEFAR, a toda la gente de la gerencia que hizo posible esta reunión, esta capacitación y bueno, por supuesto que a Gastón Esperanza, el que ha sido un poco el hacedor de toda esta actividad. Bueno, muchas gracias. Un poco la actividad de hoy está orientada a la importancia de la salud articular. Esto tiene que ver en términos generales con la práctica clínica diaria en la cual nosotros en nuestra especialidad, que es la medicina del deporte y el ejercicio, las consultas más frecuentes son los dolores articulares y fundamentalmente aquellos vinculados o al reinicio, al reintegro de la actividad deportiva o los que tienen que ver muchas veces por errores de la planificación, exceso de la intensidad o una práctica de actividad o ejercicio inadecuada. Por tanto, vamos a abordar la salud articular desde tres pilares fundamentales. El primero y fundamental, que tiene que ver con la prevención de la salud articular y de mantener el tejido del cartílago, el cartílago articular, que es el tejido fundamental a mantener saludable porque tiene una tasa metabólica muy baja y no se renueva y no se recupera con facilidad, pero a su vez, bueno, ver los diferentes tratamientos o los diferentes abordajes de rehabilitación una vez que la patología o el dolor ya está instalado. Así que cuando hablamos de articulación en términos generales, el cuerpo tiene muchas articulaciones, si bien las consultas más frecuentes o que más frecuente vemos tienen que ver con rodilla, tobillo, cadera y hombro, usualmente. Últimamente vemos también mucha consulta de puño, y por lo menos en la práctica mía clínica cotidiana, ha aumentado muchísimo post pandemia las consultas por dolores articulares de mano o articulación de puño, generalmente vinculadas a la nueva manera de trabajar, al teletrabajo, o a la cantidad de horas que las personas permanecen frente a la computadora en una posición no adecuada, en una postura inadecuada, en una situación poco ergonómica de las áreas de trabajo y con el uso del celular o el uso del celular o el uso de la tablet, que también genera un sobreesfuerzo en las articulaciones de los dedos y el puño, con lo cual ha aumentado bastante la consulta de miembros superiores. Pero habitualmente lo que más vemos por frecuencia es rodilla, tobillo y hombro, las tres articulaciones más sufridas, tanto en la medicina del deporte o en la actividad deportiva, como en la actividad cotidiana, en la práctica cotidiana, sea por actividades laborales o actividades cotidianas en la casa, actividades manuales en la casa. Por tanto, cuando hablamos de la articulación, y acá vamos a hacer referencia a las articulaciones como la rodilla, tienen una membrana sinovial, y vamos a hacer un poco de memoria con la articulación y un poco los tejidos que encontramos. En general, la articulación tiene dos huesos que comparten esa articulación en una diartrosis. Las superficies articulares están recubiertas por un tejido que se llama cartílago hialino, que es una membrana, es un tejido no muy grueso, no supera unos milímetros de grosor, formado por unas células que tienen una tasa muy baja de renovación, con un metabolismo de recuperación muy lento, y que permiten el mecanismo de fricción entre sí. Están recubiertas por la membrana sinovial recubre y genera la parte interna de la cápsula articular, y a través de esa membrana sinovial
tiene las glándulas que segregan líquido sinovial, que hace a la vez de, digamos, de fluidifica y genera mecanismo de menor fricción, generando una mejor tolerancia mecánica al desarrollo del movimiento dentro de la articulación. Con el tiempo, por diferentes motivos que iremos viendo a continuación, puede generarse tanto el deterioro del propio cartílago como de las membranas sinoviales, disminuir la cantidad de líquido sinovial, que van generando que aumente la fricción, que aumente la fricción mecánica dentro de la articulación, generando de esta manera el deterioro de un cartílago que debemos preservar muchísimo y cuidar muchísimo, que es el cartílago articular. Hay articulaciones, como yo les comentaba recién, que tienen más sufrimiento porque soportan el peso corporal, como son la cadera, la rodilla y el tobillo, porque obviamente la de los miembros inferiores toleran más fuerza mecánica por el peso corporal, pero otras articulaciones como la del hombro sufren bastante porque son articulaciones inestables, complejas pero muy inestables, en las cuales hoy las actividades manuales y el uso de las laptops y de las membranas, de las tablets y de los celulares también afecta mucho, y estamos viendo mucho dolor articular en codo, mucho dolor tendinoso en codo y mucho dolor en puño y mano también. Este líquido sinovial, que es segregado por la membrana sinovial que tapiza la parte interna de la cápsula articular, es la que alimenta el cartílago articular. Un detalle no menor es que el cartílago articular no está provisto de vasos sanguíneos, es un tejido avascular y por tanto su nutrición se genera en base a lo que pasa por ósmosis a través de los contenidos del líquido sinovial. Por tanto, si este líquido sinovial es pobre, el cartílago no se alimenta de manera adecuada, no recibe nutrientes de manera adecuada y por tanto empieza a deteriorarse por mecanismos netamente mecánicos. Y por fuera de la cápsula articular, reforzando la cápsula articular, tenemos todas las inserciones tendinosas, las inserciones ligamentarias y los músculos que recubren y generan el movimiento de las articulaciones, pero a su vez le dan estabilidad y la fortaleza de esos mecanismos musculares, tendinosos y ligamentarios. El tener todo ese sistema musculoesquelético bien entrenado y bien educado favorece también la salud articular, como iremos viendo paulatinamente a lo largo de la charla. Acá, como les contaba, el cartílago articular es un tejido especializado. La célula que lo forma es el condrocito, que se sostiene por una matriz que es como un tejido que sostiene los condrocitos, que está formado fundamentalmente por colágeno, proteoglicanos y agua. Y esa es una de las partes sustanciales a trabajar en la prevención. Mantener ese tejido que sostiene el condrocito, que es una célula noble, que está en el cartílago articular y que tiene una pobre renovación. Hay una superficie, o sea, el condrocito se va distribuyendo de manera diferente sobre la superficie articular y vamos teniendo diferentes capas que tanto los condrocitos como las fibras de colágeno se van distribuyendo de manera diferente para tolerar de mejor forma este proceso de estrés mecánico al que se ve sometido la articulación, y por tanto esto permite una mejor tolerancia y una mejor función articular, con una mejor capacidad de resistir el movimiento y resistir la fricción. La renovación de los condrocitos es pobre y fundamentalmente la renovación se produce a través de lo saludable de la matriz extracelular, este tejido que decimos que funciona de sostén para el condrocito y bueno, que está formado fundamentalmente por colágeno de tipo 2, agua y proteínglicanos, como vamos a ver a lo largo de la charla. La capa superficial de condrocitos es horizontal, lo que mejora la tasa de fricción. La capa mixta o la zona intermedia del cartílago articular tiene fibras de colágeno y condrocitos dispuestos de manera más en diagonal, lo que mejora el mecanismo de sostén mecánico, y ya las capas más profundas
van cambiando y se van distribuyendo de forma horizontal hasta llegar al hueso subcondral, que es una parte mineralizada y cercana al hueso del cartílago, hasta llegar a la parte profunda donde tenemos el hueso subcondral. En la medida de que las diferentes capas se van alterando, es que vamos teniendo los diferentes niveles de disfunción articular, lo que va generando diferentes niveles de desgaste con la fricción, lo que va generando problemas sobre todo de la funcionalidad y aumentando el dolor por el dolor de la fricción, por el dolor de otras estructuras, como pueden ser en la rodilla, en los meniscos, y el dolor generado por la sinovitis y la membrana de la sinovial. Acá, como vemos, las cápulas, sobre todo la capa superficial, que es esta que vemos por aquí encima, tiene una distribución bien horizontal, lo que permite que la fricción, el desplazamiento en sentido horizontal y la fricción que se produce se vea francamente disminuida por esta distribución horizontal y paralela de los condrocitos y de las fibras de colágeno. Esta matriz conformada por el colágeno y los proteínglicanos, que son fundamentalmente glucosamina, condroitin sulfato y agua, es lo que permite tolerar la fricción. En la capa intermedia o en la zona intermedia, vemos que los condrocitos van cambiando su disposición. Primero las fibras de colágeno se ponen más en diagonal para después verticalizarse, lo que va cambiando el nivel de tolerancia a la elasticidad, a la compresión, y va entrelazando la capacidad de soporte mecánico del cartílago hasta llegar al sector profundo, que están bien verticales, tolerando la compresión, favoreciendo el tolerar la fuerza de la presión sobre la articulación, hasta llegar al sector profundo que conocemos como hueso subcondral, en donde ya el cartílago empieza a mineralizarse, hasta llegar al hueso subcondral, donde ya nos metemos en la parte ósea. Y cuando llegamos a lesiones a este nivel, lesiones quebradas antes del nivel superficial y ya llegan al hueso subcondral, hablamos de lesiones graves, muy dolorosas y difíciles de recuperar, en los cuales en la época actual, hace unos años atrás, no teníamos demasiado abordaje. Hoy, acompañándonos de la prevención a través de mantener saludable esta matriz extracelular del cartílago articular y una buena tolerancia a la fricción, hoy, cuando esta capacidad de tolerancia se ve superada o sufre algún tipo de lesión, bueno, nos enfrentamos a la posibilidad de actuar a través de la medicina regenerativa en el área profunda o subcondral del hueso, de manera de generar cicatriz y a partir de allí tener la posibilidad de establecer a través de la aplicación de células madre o células mesenquimales, de tratar de que se produzcan nuevos condrocitos y enfrentarnos a la posibilidad de que se genere cartílago nuevo y deje de doler y retomar de nuevo la salud. Como vemos de nuevo acá, es fundamental entender por qué el cartílago tiene estas diferentes capas que tienen diferente distribución, lo que favorece la tolerancia en la capa superficial a la fricción, en la capa intermedia o radiada la tolerancia a la presión, y el aumento en la zona profunda, el aumento de la matriz extracelular y la cantidad de condrocitos para tolerar mejor la presión, ya empieza a aparecer osificación y hasta llegar al hueso subcondral. El envejecimiento del cartílago, la deshidratación fundamentalmente del cartílago también, la pérdida de esto, genera cambios con disminución del número de condrocitos, tanto generando una pérdida de cantidad de condrocitos como condrocitos de mala calidad y una mala calidad de la red de proteínglicanos, esta malla que da la capacidad de sostenerlos. Esto genera un déficit funcional, no tolerando bien las exigencias mecánicas, y esto es la fase inicial de lo que nosotros decimos cascada degenerativa, y que en términos generales es el principio de la artrosis, o lo que termina siendo una enfermedad ya instalada que recibe el nombre de artrosis articular o enfermedad articular degenerativa, crónica y evolutiva. Para esto es fundamental entender que la artrosis es importante abordarla como patología instalada, pero el mejor abordaje de la artrosis es mediante la prevención
el conocimiento de la anatomía del cartílago y el conocimiento de cómo debemos hacer o cómo debemos tratar a los deportistas profesionales, sobre todo en los cuales estas articulaciones se ven sometidas a fricciones de alta intensidad, en los deportistas amateur, que a veces son amateur, pero compiten como profesionales o la intensidad del entrenamiento puede asimilarse a la de un profesional, o simplemente en personas que hacen ejercicio para la salud, que quieren tener una buena calidad de vida y que de la calidad de vida es sustancial para una buena calidad de vida tener una buena calidad articular. Y es sustancial para tener una buena calidad articular tener una buena calidad de la malla extracelular que contiene a los condrocitos, que soporta a los condrocitos y que favorece la tolerancia a la aplicación de las fuerzas mecánicas. Doctor Contardi. Bueno, sí, sin dudas. Creo que hay que tener en cuenta, como bien decía Daniel, que sin duda lo más importante para nuestra población y para nuestros deportistas es las medidas de prevención, el correcto entrenamiento, el uso de indumentaria adecuada, la buena planificación y obviamente también, como lo decía Daniel, en estas instancias en las cuales la pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestra estructura, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de entrenar. Ha generado obviamente que nosotros hemos notado en nuestros pacientes y en nuestros deportistas que se han resentido y hoy, sin ir muy lejos, hoy en la consulta vi 4 desgarros de pacientes deportistas que volvieron a la actividad deportiva recientemente. Entonces, obviamente, ya como veníamos hablando desde hace tiempo, toda esta inactividad y esta pronta vuelta a una supuesta regularidad genera mayor daño y por supuesto que bueno, las articulaciones están expuestas, también están expuestas los ligamentos, los tendones, como bien lo decía Daniel, y sin duda que estamos expuestos en esta etapa a un mayor riesgo de lesiones y no solo en deportistas. Es muy importante también nuestra población general, las personas que por ahí hacen ejercicios con fines de salud y también las personas que son portadoras de enfermedades crónicas, como pacientes añosos que por ahí, o no tan añosos, que tengan degeneración articular o artrosis, que ya la tengan de antemano, a veces pacientes que por ahí tuvieron alguna cirugía articular, que tuvieron lesiones articulares en la juventud, que tuvieron traumatismos por accidentes. Todos esos pacientes van a tener seguramente un daño, o generalmente vemos que tienen aumentado el daño articular, y en esos pacientes, obviamente, en estas etapas, en estos momentos, vemos que la inactividad física, que muchas veces lleva un aumento de peso, va a generar un mayor daño articular con lo que veíamos recién, con la pérdida de la estructura del cartílago, y eso lleva a dolor y a un empeoramiento de la calidad de la articulación. Es ahí donde nosotros es bien importante que trabajemos con un diagnóstico precoz, o sea, ya salimos de la etapa de prevención, entonces es bien importante la consulta, sobre todo con médicos especialistas, para hacer un buen diagnóstico de cuál es el problema, cuál es la afectación, y un correcto tratamiento precoz para evitar un daño mayor. En ese sentido, nosotros en los últimos años hemos avanzado mucho en lo que son las terapias de medicina regenerativa. En Uruguay hemos avanzado mucho con estas técnicas, se están haciendo técnicas al igual que en los países desarrollados, de las más famosas son técnicas de tratamientos articulares con células madres, pero bueno, sin duda que también estamos trabajando con una gama muy importante de otras técnicas como el plasma rico en plaquetas, la posibilidad de manipulación del plasma con concentrados, con la obtención de factores de crecimiento, técnicas más sencillas como la proloterapia y también técnicas que se usan en conjunto con la rehabilitación en fisioterapia, con tratamientos justamente de rehabilitación y de analgesia del dolor, y también algunas técnicas con magnetoterapia especializada que venimos usando desde hace mucho tiempo con muy buenos resultados y que la verdad que en estos momentos estamos usando mucho, no solo en pacientes portadores de enfermedades crónicas como la artritis, la artrosis, reuma, sino también en deportistas que empiezan a aumentar su número de lesiones y queremos por ahí acelerar el ritmo de recuperación. También estamos trabajando mucho con algunas técnicas como el ácido hialurónico. ¿tá? Todas estas opciones de medicina regenerativa nos permiten darle una rápida recuperación a la articulación. De todas maneras, en todos estos casos, tanto
en las diferentes etapas, tanto en la prevención como en el tratamiento de las lesiones agudas, como en la recuperación posterior, es bien importante tener en cuenta todo esto que decía Daniel, que es la estructura del tejido, o sea, lo que es la histología del cartílago y del hueso, para lo cual nosotros elaboramos protocolos para todos los tratamientos que hacemos de medicina regenerativa, utilizar este tipo de suplementos, ni hablar que el uso del colágeno ha sido una herramienta que nos ha dado una mano muy importante en lo que es la prevención y la recuperación articular. Concretamente con el uso de hidrolágeno hemos mejorado mucho nuestros números en cuanto a la velocidad de recuperación de los pacientes, también en prevención, y a todas edades, o sea, pacientes ya jóvenes que empiezan a tener un desgaste articular importante, lo empezamos a usar, y por supuesto todos los pacientes que ya tienen un daño articular ya constatado, lo vamos a utilizar, al igual que también el uso de glucosamina, y por supuesto no olvidarnos de la vitamina D, que tiene un efecto muy importante en la regeneración de los pacientes. O sea, si bien sabemos históricamente que la vitamina D es muy importante para la absorción del calcio, para la estructura ósea, cada día más se le encuentra propiedades muy importantes en la regeneración, en la recuperación, y también hay incluso algunos estudios que, si bien no son muy importantes, pero se empieza a hablar de la posibilidad que el déficit de vitamina D predisponga a favorecer algunas lesiones o a una lenta reparación de los procesos inflamatorios. O sea que estamos hablando de la necesidad de ser muy cuidadosos con el uso de este tipo de suplementos, porque en general los debemos usar y nos ayuda obviamente a una recuperación mucho más importante. Bien, siguiendo con el relato, como bien decía el doctor Contardi, esta matriz que tenemos que preservar, fundamentalmente tenemos el componente vital que es el colágeno. Y yo acá remarco un poco, yo que estoy más vinculado al alto rendimiento y a la alta competencia, la importancia de la prevención. O sea, está bien, nosotros vinculamos la artrosis y la enfermedad degenerativa con personas adultas o adultas mayores. Y hoy la realidad, yo tengo muchos deportistas de mucho tiempo que vemos la instalación precoz del proceso degenerativo, y hoy tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. Por tanto, esta matriz que empieza a perderse de manera mucho más precoz de lo que todos nosotros pensábamos hace unos años atrás, vemos que tenemos que empezar a preservarla de la juventud. Y esto se hace fundamentalmente a través de la complementación o la suplementación a través de estas sustancias como el colágeno, una sustancia que no se absorbe bien con la dieta, que se necesitan cantidades abundantes, que se encuentra no solo en el cartílago articular, sino también a nivel tendinoso, a través de una proteína que compone los ligamentos, que compone los músculos, que compone también los huesos, y es vital tenerla en un buen nivel. O sea, que el cuerpo y que esta matriz extracelular pueda obtener rápidamente el colágeno circulante para revitalizarse, que tenga el ladrillo a la mano, como decimos siempre, para tener siempre la pared en buenas condiciones de salud. Por eso es sustancial la prevención y el trabajo desde edades tempranas, tanto en deportistas de alto rendimiento como en deportistas amateur, trabajar desde edades tempranas en la prevención a través de la provisión del colágeno como suplementación, y colaborando obviamente con el agua y los dos componentes de la matriz extracelular que son hidrófilos, que son el condroitin-sulfato y la glucosamina, que tiene un componente importante de absorberse junto con el agua y fortalecer muchísimo esta red que da fortaleza al cartílago articular. Y como bien decía el doctor Contardi, en estas evaluaciones, yo vinculado fundamentalmente a deportistas, hoy protocolizamos la evaluación de los niveles de vitamina D. Es asombroso como en los últimos años que nos hemos dedicado a estudiar con detenimiento los niveles de vitamina D, es realmente asombroso como uno encuentra en una gran cantidad de población disminuida la vitamina D. Y cada vez más, con el paso del tiempo, se han encontrado que la vitamina D tiene un montón, o sea, una gran cantidad de funciones más allá de las que le conocíamos unos años atrás, y que puede facilitar la aparición de lesiones no solo articulares o óseas,
generar fragilidad ósea, sino también generar déficit articular, generar mala calidad de la de la lesión muscular, mala calidad de la reparación muscular, mala calidad de la reparación ligamentaria, y muchas veces cuando tenemos lesiones musculares recidivantes, tendinitis recidivantes, vamos a buscar la vitamina D y la encontramos baja y tenemos que reponer. Por tanto, hoy en ese protocolo que usamos en los estudios de la bioquímica del deportista de alto rendimiento y aquel que hace deporte también para la calidad de vida, hoy estudiamos la vitamina D y yo le diría que en 7, 8 de cada 10 terminamos reponiendo vitamina D, porque la vitamina D está en niveles muy bajos, muy por debajo de los normales y muy por debajo de los necesarios para tolerar niveles de entrenamiento elevados y mantener la salud articular, tendinosa, ligamentaria y muscular, y sobre todo la reparación poslesión. Muchas veces la reparación, una lesión recidivante, se generaba porque no lográbamos repararla bien, y muchas veces hace años no lo podríamos detectar, y hoy lo detectamos porque lo vamos a buscar, y lo vamos a buscar porque sabemos que está involucrado en la reparación, y es importante conocer el déficit de vitamina D y reponer también con vitamina D a los deportistas. Sí, sin ser un suplemento, como coadyuvante para disminuir la fricción, hoy vimos que el ácido hialurónico como mecanismo fluidificante y mejora sustancialmente la capacidad de tolerancia mecánica de la articulación. Y bueno, y si bien obviamente lo usamos en patología ya instalada, también lo usamos como mecanismo de disminuir la fricción y sobre todo para cuidar el cartílago. Y perdonen que remarque tanto sobre la prevención, pero creo que si nosotros nos dedicamos en el deporte y en la actividad física y en el ejercicio, nos dedicamos a prevenir desde edades tempranas de la práctica deportiva, ya en la adultez temprana, en las personas por encima de los 25 años, 30 años que hacen actividad deportiva, nos ponemos a trabajar en la prevención. En ningún proceso de prevención, más allá del entrenamiento individualizado y los procesos de entrenamiento en prevención y en zona media, también tenemos que tomar en cuenta el dar este tipo de suplementos para mantener la salud articular. Como bien decíamos, esta salud articular permite mecanismos de fricción horizontal, y por eso es que también los condrocitos, el cuerpo es muy inteligente, los condrocitos y las fibras de colágeno están distribuidas de una forma específica, porque la fricción y la fuerza mecánica se produce en ese sentido. Y acá vemos claramente que a nivel superficial están en situación horizontal porque el mecanismo fundamental es la fricción. Después se ponen más diagonales para tolerar más la presión, y se verticalizan en las capas profundas para tolerar la fricción. Y acá tenemos la zona que nosotros conocemos como zona profunda, zona 4, y la zona subcondral, en donde es sustancial, ya, como bien decía el doctor Contardi, más allá de mantener la salud en esta capa superficial, intermedia y profunda, ya en esta zona subcondral es sustancial, una vez instalada la enfermedad, el uso novedoso y moderno de las terapias regenerativas con excelente resultado, complementando a su vez con el uso de los suplementos para mantener la salud articular. Y acá tenemos lo que es desde un cartílago normal a un cartílago con una lesión condral. Entonces, desde el punto de vista, si nosotros miráramos el cartílago, muchas veces las fases iniciales la vemos bien. Hoy en el mundo se está tratando de estudiar algunos mecanismos a través de biomarcadores de imagen o de biomarcadores en el cartílago que permitan detectar de manera precoz la falla o la mala calidad del cartílago. Hoy realmente muchas veces en las imagenologías, en las resonancias, vemos el cartílago con una buena calidad imagenológica, pero cuando se entra en la rodilla por artroscopía y se toca con el osteótomo, son cartílagos de mala calidad, que están reblandecidos, y si bien imagenológicamente se ven bien, desde el punto de vista funcional no están bien, están ya dañados. Y después vamos a diferentes fases en las cuales vemos ya fisuras a nivel de la capa superficial, que se ven imagenológicamente, ya se empieza a ver esta inflamación, ya fisuras más profundas hasta llegar
a la exposición del hueso subcondral con la lesión osteocondral o la lesión condral, con pinzamientos por falla del cartílago articular y con graves daños articulares, como podemos ver en las radiografías del costado. Doctor Contardi. Está sin sonido, doctor. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que les decía que no se escuchó es que, bueno, evidentemente cuando ya llegamos a este estado de la salud articular, con este daño del cartílago, de la articulación, ya obviamente es cuando tenemos que optimizar los tratamientos, ¿verdad? Hoy por hoy, por supuesto que se sigue utilizando masivamente el uso de medicamentos antirreumáticos, antiinflamatorios para bajar el dolor, pero sin duda que estas estructuras articulares, como vemos ahí en la radiografía, no la vamos a recuperar solamente con antiinflamatorios, o sea, tenemos que ahí pasar a hacer alguna otra opción de tratamientos. Como decíamos hoy, volviendo un poquito atrás, la medicina regenerativa, justamente lo que nosotros tratamos es de usar opciones terapéuticas con, hay varias herramientas, como dijimos hoy, se está usando mucho, nosotros usamos mucho en Uruguay la proloterapia porque es una técnica sencilla de hacer, de bajo costo, lo que hay que hacer, tener es equipos médicos entrenados, el uso de imagen para poder hacer las técnicas, que eso también se está formando gente en nuestro país, por lo cual es algo que está en franca progresión y desarrollo. Al igual que, como dijimos, el uso de plasma rico en plaquetas, células madres, que en realidad lo que nosotros queremos ahí es usar algún tipo de producto que puede ser biológico, puede ser químico o puede ser físico, como el caso del magneto y el ozono, con lo que buscamos justamente bajar los niveles de inflamación en la articulación y mejorar la condición de la estructura articular. Y en ese caso muchas veces se hacen técnicas combinadas, o sea, se hace más de una cosa a la vez. Es importante usar estas técnicas con las cuales nosotros vamos a intentar regenerar tejido, por eso las técnicas se llaman medicina regenerativa, o sea, hoy por hoy existe la posibilidad de recuperar ese tejido que está dañado, por supuesto, dependiendo cuál sea el daño articular. Como vemos, en nosotros generalmente los pacientes que están en la etapa 1 son los pacientes que tenemos que cargarnos las pilas para usar. Tenemos varias opciones de tratamiento. Por ejemplo, en rodilla, como estamos viendo ahí en la etapa 1, tenemos posibilidad de tratar al paciente con proloterapia, que como dijimos es una técnica muy sencilla y de bajo costo. Ya en los pacientes de etapa 1-2, ya la proloterapia probablemente nos quedemos cortos y está indicado el uso de plasma rico en plaquetas, o sea, con el interés en generar factores de crecimiento para que haya un buen desarrollo de condrocitos. Y también, por supuesto, que todas estas técnicas pueden ser combinadas. Se puede combinar en algunos casos con ozono. Vamos a usar frecuentemente el ácido hialurónico también para justamente lograr un doble efecto, mejorar la condición química y física intraarticular, porque al colocar ácido hialurónico nuevo, vamos a recuperar esas condiciones físicas de viscosidad que se perdió, porque la inflamación y la pérdida de cartílago de la articulación hace que esa posibilidad de amortiguar que tiene el líquido sinovial se pierda. Entonces tenemos un daño de la estructura y además una pérdida de la capacidad de amortiguación. Por lo tanto, muchas veces vamos a combinar estos productos de manera de lograr una rápida mejoría. Y bueno, y por supuesto que en el caso que no logremos nuestro objetivo, el paciente va a evolucionar a la osteoartritis 3 y 4, donde ya estamos en mayor dificultad de lograr una recuperación del paciente y muchas veces terminamos en una etapa en la cual no se puede recuperar la articulación, sino lo que tenemos que hacer es la indicación de prótesis, que obviamente es la peor de las condiciones articulares a las que nosotros tratamos de llegar. Creo que también es importante, ahora lo va a hablar seguramente Daniel, con la prevención, con la rehabilitación, pero bueno, entender que las técnicas de medicina regenerativa existen un montón. Nosotros en Uruguay, estamos trabajando desde hace algunos años con algunas técnicas innovadoras de magnetoterapia que bueno, que hoy por hoy nosotros las manejamos como de primera línea en nuestros tratamientos, además de todo lo que son
estas terapias que hablamos. Estamos usando obviamente más frecuentemente las células madres, que seguramente todo el mundo ha oído hablar de las posibilidades que tienen, pero es bien importante que nosotros aclaremos que todas las técnicas tienen su uso, tienen su indicación, pero es fundamental saber que tenemos que también elegir el momento y preparar al paciente. De nada sirve usar células madres si lo hacemos en un paciente que está en un empuje de una osteoartritis, porque obviamente vamos a poner las células en un ambiente hostil y por mejor técnica o mejor cantidad de células que logremos sacar en la preparación, vamos a condenar esas células a un suicidio al colocarla en una articulación que está inflamada, que está con calor, que está con factor de necrosis, por lo tanto no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, para nosotros los que trabajamos en regeneración es bien importante lograr que el paciente se alivie el dolor, que descanse, o sea, lo mismo que hablábamos hoy de la prevención en un paciente sano. Bueno, en este caso tenemos que lograr que el paciente descanse, se alimente bien, baje la inflamación, hay que recuperarle el tránsito intestinal, que es muy importante en la recuperación de estos procesos inflamatorios, escoger muy bien el tratamiento, eso muchas veces va a estar limitado por los costos, y bueno, y por supuesto insistimos en una buena preparación con la suplementación, como hablamos al principio, recuperar la cantidad de vitamina D si está deficitaria, y si no está deficitaria, nosotros siempre en los protocolos de regeneración le hacemos una carga de vitamina D, vamos a usar colágeno, vamos a usar condroxamina, condritin sulfato más glucosamina, ¿tá? Vamos a usar Artriflex, vamos a usar algunos de estos suplementos que sin duda que nos van a favorecer la recuperación, y en cada caso, en cada paciente vamos a elegir qué combinación de técnicas vamos a usar para ver los mejores resultados. A veces en las primeras intervenciones no logramos buenos resultados y necesitamos repetir las técnicas, y no necesariamente vamos a hacer las mismas la segunda vez, sino que vamos a hacer otras. Y siempre lo vamos a trabajar al paciente en equipo, porque una vez que nosotros hagamos la técnica, el paciente va a tener que hacer una rehabilitación, y ahí también es bien importante que el equipo que hace la rehabilitación tenga claro qué es lo que hicimos como técnica regenerativa, porque va a cambiar los ritmos biológicos, y el equipo que haga la rehabilitación tiene que saber manejarlo, y también tiene que saber qué tipo de tratamientos de fisioterapia y de ejercicios va a hacerle a nuestros pacientes una vez que hagan un protocolo de medicina regenerativa. Y por supuesto que si hablamos de salud articular, sobre todo en miembros inferiores y hasta columna, también tener en cuenta que muchas veces los que tenemos la posibilidad es importante hacerle seguimiento mediante baropodometría, que en el paciente que esté sin dolor nos va a permitir asegurarnos de que el paciente haya tenido una buena recuperación en cuanto a lo mecánico. Obviamente existe la posibilidad de hacerles análisis de la marcha de mayor complejidad, pero mínimo una baropodometría nos va a ayudar a tener la certeza de que el paciente, desde el punto de vista mecánico, quedó equilibrado, y en el caso que no, poder ayudarlo con el uso de algún tipo de plantilla para poder equilibrar esa estructura que sin duda que genera un desequilibrio que después muchas veces, si no la abordamos en forma precoz o a lo largo de los años, va a volver a generar problemas en otras articulaciones. Muy bien, gracias doctor. Entonces, volvemos sobre el abordaje integral de las patologías degenerativas, en el que el abordaje habla de tres pilares, que es la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Y fundamentalmente tenemos que tratar de centrarnos en este pilar que es la prevención, para no llegar a fases donde la calidad de vida sea mala y donde la rehabilitación sea bastante compleja y sobre todo extensa, cambiando drásticamente la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, cuando hablamos de prevención, tenemos, lo primero es el combate al sedentarismo, y el abordaje del combate al sedentarismo va fundamentalmente por una prescripción de actividad física o ejercicio adaptada a la persona. En esto es fundamental comprender que hay una actividad o un ejercicio adecuado a cualquier persona. Nosotros estamos muy acostumbrados
a hablar de entrenamiento como si fuera solo para atletas o para deportistas, y es importante entender que independientemente de las capacidades atléticas de una persona, de las capacidades físicas, siempre hay un mecanismo de prescripción de una actividad adaptada a la persona. Y eso es fundamental, fundamental para la prevención de los sufrimientos. Como decía el doctor Contardi hace un rato, nosotros ahora en la post-pandemia nos estamos enfrentando a una sucesión de lesiones por esa reintroducción precoz y esa reintroducción sin planificación. Hoy hablamos que es como lo que pasó en la post-pandemia cuando se liberaron algunos deportes para la práctica amateur, fue como soltar niños en una juguetería, o sea, todo el mundo salió rápidamente a practicar un deporte después de estar casi 40, 50 días haciendo actividades mínimas en su casa, y bueno, y hoy tenemos una cantidad de lesiones por la no correcta planificación del reintegro deportivo y la no adaptación a las capacidades individuales que cambiaron en la pandemia. Por más que uno se haya intentado mantener en las condiciones pre-pandemia, todos terminamos en una condición física bastante más compleja a la que teníamos previo a la pandemia. Si combatimos el sedentarismo, vamos a tener menor índice de sobrepeso, mejor calidad de vida y por tanto mejor salud articular. Otro tema importante y no menor es la hidratación. El 65-70% del cartílago articular está compuesto por agua. El agua es un componente sustancial. Todas las personas, y cuanto más mayor, peor, los adultos mayores más que nadie pierden la sensación de la sed. Todos tendemos a maximizar la cantidad de agua que tomamos. Todos creemos que tomamos más agua de la que en realidad tomamos, y nosotros siempre le pedimos a todos nuestros pacientes que midan, traten de cuantificar la cantidad de agua que toman poniendo por lo menos 3 litros de agua en una botella, y que al final del día se tienen que haber tomado esos 3 litros de agua. El agua es fundamental, igual que una alimentación saludable, variada, saludable. No hablamos de restricciones alimentarias, no hablamos de dieta, hablamos de comer sano, saludable, equilibrado, con todos los componentes, y por mucho la condroprotección. La condroprotección viene dada por, primero, buenos mecanismos, buena prescripción del ejercicio, esto es, adaptar el entrenamiento a cada persona, buena tonificación muscular, buena flexibilidad, buen trabajo sobre el rango articular, buen trabajo sobre el equilibrio y la propriocepción, buen fortalecimiento de la zona media. Todo esto permite una mayor contención de la articulación y por tanto genera mejor capacidad de adaptación articular. La hidratación forma parte de la condroprotección y la suplementación forma parte de la condroprotección. Este combo, que no es fácil de lograr, que es muy fácil desde el discurso, pero difícil de lograr en la vida cotidiana, es lo que genera buena calidad de vida, genera mejor tolerancia al entrenamiento, y si logramos aplicarlo desde edades precoces y lo incorporamos a nuestra vida cotidiana desde edades precoces, va a generar que con los años tengamos adultos más sanos. Después, en cuanto a la rehabilitación y al tratamiento, obviamente el tratamiento es individualizado. La palabra protocolo está de moda. Los médicos también nos gusta hablar de protocolos para el abordaje de las lesiones deportivas o el abordaje de ciertas patologías. En la medicina del deporte hablamos más de criterios, porque no hay 2 rehabilitaciones iguales, no hay 2 pacientes que tengan que entrenar de la misma forma, no hay 2 tratamientos iguales. Hay criterios generales para establecer en un proceso de rehabilitación, hay criterios generales para aplicar en un proceso de reentrenamiento, pero no hay protocolos aceptados universalmente. Cada persona es diferente, cada rodilla es diferente, e incluso cuando tenemos una lesión en una rodilla, en una cadera de una persona, y después vamos por la otra cadera o por la otra rodilla o por el otro tobillo, no responden de manera homogénea, por tanto no hay 2 patologías iguales. El medio acuático, el trabajo en el medio acuático, el ofrecimiento de la utilización del medio acuático, la hidrogimnasia, la hidroterapia y demás, disminuye el impacto articular y por tanto preserva muchísimo la articulación y favorece muchísimo que personas con daño articular puedan entrenar a mayor intensidad.
está un poco maximizado el componente cardiovascular del entrenamiento, sobre todo a edades mayores. Hay que trabajar mucho la fuerza, hay que trabajar mucho la zona media, el core, la faja abdominal, hay que trabajar mucho la estabilidad, mucho el entrenamiento neurocognitivo, mucho la coordinación. Nosotros estamos acostumbrados, cuando empezamos la medicina, que todo era salir a caminar o salir a correr, y hoy estamos convencidos de que el entrenamiento sustancial para la calidad de vida está dado en parte por el entrenamiento aeróbico, pero está dado mucho por la fuerza, por el entrenamiento de la fuerza, por el entrenamiento de la coordinación, por el entrenamiento del rango, la conservación del rango articular y por el entrenamiento del equilibrio. Estas 4 componentes mejoran la calidad de vida y protegen las articulaciones. Obviamente, en aquellas personas que tienen algún tipo de patología articular, hay que priorizar los deportes de bajo impacto por los de alto impacto, el correr, el trotar, el salir a correr sobre cierto tipo de terreno, y jugar, el hacer algunos deportes sobre cierto tipo de terreno aumenta el impacto. Y cuando estamos tratando de entrenar y disminuir o potenciar las capacidades mecánicas de absorción de la articulación, tenemos que tratar de trabajar con bajo impacto. Tenemos que mantener la condroprotección mediante el aporte de nutrientes de la matriz, de la conservación de la vida de condrocito, de la hidratación. Esas son las formas de mantener la condroprotección. Usamos mucho la viscosuplementación también, esto porque ve el deterioro de lo que hoy veíamos al principio, el deterioro de la membrana sinovial, y genera una mala calidad del líquido sinovial, en poca cantidad y de mala calidad de nutrientes. Entonces, suplementamos a través del colágeno, suplementamos a través de los proteinglicanos para favorecer un líquido sinovial de mejor calidad. Hidratamos para mantener un líquido sinovial de menor calidad, pero de todas formas la viscosuplementación favorece el disminuir la fricción intraarticular, es muy bien tolerado y es muy buen aporte para colaborar con la sinovitis y con el dolor articular. Y como bien decía el doctor Portardi, el abordaje de la medicina regenerativa y las terapias regenerativas hoy forma parte de este combo que necesariamente es multidisciplinario, no solo desde el punto de vista de las especialidades médicas que hacen el abordaje de estos tratamientos, desde la traumatología del deporte, desde la ortopedia, desde la cardiología, desde la medicina del deporte, pero también desde transdisciplinario, porque necesitamos de los licenciados en fisioterapia, necesitamos de los kinesiólogos, necesitamos el abordaje de los nutricionistas, necesitamos el abordaje de los profesores de educación física. Esto es necesariamente el punto de vista médico es necesario para mantener una base en cuanto a lo mínimo que tiene que tener un cartílago, pero el abordaje de un paciente es necesariamente multidisciplinario y sobre todo transdisciplinario, porque hay muchas cosas que exceden la medicina y que tenemos que tratar de trabajar en equipo y consensuado para que el paciente reciba el mejor tratamiento posible más allá de lo médico. Y por aquí no sé si el doctor Contardi, vamos terminando, si el doctor Contardi quiere cerrar con algo de medicinas regenerativas y dar paso después a lo que quiera consultarnos a través del chat o empezarnos a mandar las preguntas que entiendan pertinentes. No, yo creo que, Daniel, muy buena la presentación en general, me parece que se complementó muy bien. Simplemente por ahí acotar que obviamente todo lo que vimos en esta pandemia de todas las partes, hay un componente de estrés psicológico. Hemos hablado del estrés mecánico mucho, pero bueno, el estrés psicológico, además de todo lo que ya hablamos, también ha sumado en favorecer las lesiones, en favorecer la inflamación en los pacientes que por ahí ya tenían algún proceso inflamatorio, alguna enfermedad crónica predispuesta, porque obviamente nosotros cada vez vemos más que los factores psicógenos influyen de manera muy importante en los procesos inflamatorios, desde cambios en el sueño, cambios en la absorción de nutrientes a nivel del colon, cambios en el tránsito digestivo, y todo eso es sin duda la base de la inflamación, donde lo cual, si además después no hacemos una buena preparación, como dijimos ahora, salimos
todos como niños en una juguetería cuando nos liberan de la pandemia, nuestro cuerpo no está en óptimas condiciones y eso va a favorecer la lesión y va a favorecer que no repare, sino que cada vez dañe más. Por lo tanto, este enfoque, este encare de multidisciplinario, pero sobre todo con el correcto abordaje de estas lesiones, sobre todo hay que tener en cuenta cuando, ni hablar las personas deportistas que viven o en cierta manera, el deporte es una parte muy importante de su vida, consultar en forma precoz porque obviamente, como vimos hoy, no es lo mismo hacer un abordaje en etapas precoces de la lesión articular que en las etapas más avanzadas, donde por ahí los resultados que podemos lograr, a pesar de tener hoy por hoy un montón de nuevas herramientas para el tratamiento y para el diagnóstico precoz, no es lo mismo hacer el abordaje en forma rápida que si tenemos un paciente que ya viene con la lesión arrastrada y con un daño tanto articular, tendinoso como muscular más avanzado, en el cual por más que hay un montón de técnicas nuevas, magia todavía no estamos usando, por lo cual la parte de los pacientes también es importante. Doctor, tenemos una pregunta en el chat que la paso. ¿Qué colágeno, nos pregunta, qué colágeno elegir en tratamiento y prevención? ¿Hidrolizado, no hidrolizado, tipo 2? Gracias. Bueno, nosotros estamos usando últimamente el hidrolágeno de Spefar con excelentes resultados, excelentes. De todas maneras, si nosotros vamos a ver lo que es la literatura internacional de calidad, bueno, hay una discusión a favor de ambos, o sea, vamos a encontrar artículos donde te hablan de la importancia del hidrolizado y el no hidrolizado uno con otro, y dependiendo quién sea que hace el estudio, se orienta más a uno que a otro. Nosotros estamos usando justamente el hidrolágeno Spefar con excelentes resultados y bueno, y la realidad es que lo usamos por un tema de calidad y también de costo, ¿no? Es un producto accesible para la población, es fácil de tomar, tiene una muy buena palatabilidad. Nosotros al día de hoy tenemos por lo menos no menos de 200 pacientes en tratamiento con hidrolágeno, también hay pacientes con otros tipos de colágeno, que algunos nacionales, también como trabajamos en el interior, tenemos muchos pacientes que acceden a productos comprados del lado de Brasil, algunos comprados en farmacia de manipulación, también, o sea, sin duda que el colágeno es un producto muy noble y si es un producto de calidad, los resultados van a ser buenos, pero bueno, nosotros obviamente estamos trabajando ya hace un buen tiempo con hidrolágeno y la verdad que los resultados han sido muy buenos y de los 200 pacientes, hasta ahora solo 2 pacientes tuvieron cierta dificultad en la tolerancia por la palatabilidad, después los demás pacientes lo han tolerado de muy buena forma y en general también tenés eso que evidencian mejoría no solo en lo articular, sino también las mejorías que produce el colágeno a nivel estético, ¿no? En la piel, el pelo y la uña, y eso hace también que muchas veces el paciente, más allá de lo que le indicamos, que es por lo articular, el paciente termina, sigue tomando el producto porque, bueno, nota que la parte estética anda bien y eso a veces hace que lo sigan consumiendo por sí solos un tiempo mayor al que indicamos nosotros. Bueno, perfecto, yo comparto 100%. Uno ve desde el punto de vista científico, uno revisa y encuentra diferentes bibliotecas y acá uno puede encontrar variantes en cuanto a colágeno tipo 1, tipo 2, hidrolizado o no hidrolizado. En mi experiencia personal siempre me ha dado mejor resultado el colágeno hidrolizado y es el que uso. Y hidrolágeno tiene realmente una excelente tolerancia, es un producto comercial con una muy buena palatabilidad, una muy buena tolerancia. Un tema no menor para cuando los deportistas en general toman algo y después salen a entrenar o toman algo que no les puede generar distensión gástrica, que se tiene que absorber rápidamente, que tiene que ver bien tolerado. La verdad que no tenemos problema. Hemos tenido un excelente resultado tanto en prevención como en tratamiento no, más allá de lo que uno pueda discutir desde el punto de vista científico en la práctica clínica, en casi 17 años de ejercicio, desde el advenimiento de la utilización del colágeno hidrolizado y de hidrolágeno, hemos podido mantener el tratamiento durante más tiempo porque no genera ningún tipo de distensión gástrica ni ninguna intolerancia digestiva como nos pasaba
con otros productos en el mercado hace tiempo atrás. Así que vamos por esa línea. Si alguien más tiene alguna pregunta para hacernos, si no, particularmente yo les agradezco la presencia, a todos los asistentes que más de 30 asistentes se han mantenido en línea con nosotros. Les agradecemos la tolerancia y la paciencia. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no, nos despedimos. Bueno, doctor, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes y bueno, agradecerle al equipo técnico de SPEFAR, que bueno, que ha estado desde temprano preparando la sala y toda la parte de esto moderno, del audiovisual, esta nueva era, para que todo salga perfecto. Así que muchas gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches para todos.